Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a resolver el octavo ejercicio básico extra que estamos agregando a esta serie de ejercicios básicos que teníamos en el canal en Java. En este ejercicio nos están diciendo que en una ciudad hay n habitantes el 1 de enero. Al finalizar el año, que es el 31 de diciembre, la población ha variado por las siguientes causas. El 2% de la población ha emigrado a otras ciudades, el 1.8% ha inmigrado a la ciudad, el 1.7 o ha habido un aumento del 1.7 por nacimientos y el 1,1% de la población falleció. Nos están pidiendo que escribamos un programa que basándose en esa información calcule el aumento del promedio mensual de la población y la disminución promedio mensual de la población en número de personas y también la población total de la ciudad al finalizar el año. Para resolver este programa tenemos que empezar a preguntar al usuario cuál es la cantidad de habitantes que había el 1 de enero y como tenemos que pedir la información al usuario por pantalla vamos a tener que importar a nuestro escáner para lograr esto. Entonces vamos a crear un escáner primero, un escáner lector es igual a new scanner system.in y en este caso pues necesitamos la librería, nada más damos clic en este bombillo y añadimos la librería java.util.scanner o la escribimos directamente. Ya teniendo nuestro escáner, lo que vamos a hacer es crear las variables que vamos a necesitar, aunque las vamos a crear una a una, dependiendo del uso que le vayamos dando inmediatamente. La primera la que necesitamos es una variable que nos diga la cantidad de habitantes que había el 1 de enero. Todas las variables, como estamos usando porcentajes, las vamos a declarar desde el principio como variables de tipo double para que en las operaciones matemáticas no haya errores. Y esta se va a llamar cantidad de habitantes o cantidad raya al piso habitantes. Va a ser la primera variable con la que vamos a trabajar y ya sabemos que tenemos que pedirle esa información al usuario por pantalla. Entonces vamos a crear un texto, escribimos south y la tecla tabular para que nos aparezca toda esta línea y le pedimos al usuario que ingrese la cantidad de habitantes o la cantidad inicial de habitantes. Dos puntos y esa información pues va a quedar en la variable cantidad de habitantes que va a ser igual al lector, que es nuestro escáner, .nextDouble, porque es una variable de nuevo de tipo double. Ya que tenemos la cantidad de habitantes, podemos empezar a calcular esta información de acá. Nos están diciendo que el 2% de la población ha emigrado, entonces vamos a crear algunas variables que nos van a ayudar para estos cálculos. Una se va a llamar emigraciones, otra se va a llamar inmigraciones, otra se va a llamar nacimientos y otra se va a llamar fallecimientos. De manera que vamos a calcular cuántas personas emigraron, cuántas inmigraron, cuántas nacieron y cuántas fallecieron ese año, porque recuerden que esta cantidad de habitantes, bueno, la cantidad total que había al principio, entonces a partir de ella calculamos esto para todo el año, porque la información del 2% y del 1.8, etcétera, se hace para el 31 de diciembre. Entonces, para el final de año, la cantidad de personas que emigraron fueron el 2% de la cantidad total de habitantes. Podemos decir entonces que migraciones es igual a la cantidad de habitantes por el 0.02, de manera que cuando hacemos esta operación matemática, estamos sacando el 2% de la cantidad de habitantes y esa es la cantidad de personas que emigraron. Así sacamos el 2%. Luego dice que las inmigraciones fueron del 1.8%, entonces inmigraciones, que es una variable que ya declaramos de tipo double, pues va a ser la cantidad de habitantes por el 0.018. De manera que multiplicando por 0.018 cualquier cosa, eso nos da el 1,8% de ese valor y esa es la cantidad de inmigraciones que hubo. Luego nacimientos va a ser igual a la cantidad de habitantes por el 0.017, que es el 1,7%. Y para hallar la población que falleció, pues ese es el 1.1%, está en la variable fallecimientos, es igual a la cantidad de habitantes por el 0.011, que es el 1.1%. De manera que ya tenemos cuántas personas emigraron, cuántas inmigraron, cuántas nacieron y cuántas fallecieron, ya tenemos el número de personas al final del año, para el 31 de diciembre. Pero el programa nos está pidiendo un aumento, que calculemos el aumento del promedio mensual. De manera que tenemos que saber cuánto aumento de población hubo por mes.
Para eso nos vamos a ayudar de otras dos variables que van a ser aumento y disminución. ¿Qué van a tener estas variables? Van a tener el total del aumento de la población en todo el año y el total de la disminución de la población en todo el año. Entonces, ¿qué de estas cuatro variables aumentó la población? Pues las inmigraciones y los nacimientos. Estas dos, inmigraciones, personas que vinieron de afuera, y las personas que nacieron, hicieron que hubiera un aumento en la población, de manera que la variable aumento pues va a ser igual a la suma de las personas que inmigraron, que está en la variable inmigraciones, más las personas que nacieron, que está en la variable nacimientos. Luego, ¿qué disminuyó la población? Entonces, para la variable disminución, pues vamos a tener a la cantidad de personas que emigraron, que se fueron del país o de la ciudad, más las personas que fallecieron, que está en la variable fallecimientos. Y entonces ya tenemos el aumento anual y la disminución anual total. Ahora vamos a crear otras dos variables que se llamen aumento mensual y esta la vamos a crear aquí abajo, disminución mensual, en las que vamos a calcular el promedio mensual. Vamos a decir que el aumento mensual, pues no es otra cosa que la variable aumento, que es la cantidad de personas que aumentaron al año sobre 12, porque son 12 meses. De manera que haciendo esto podemos saber cuántas personas en promedio aumentaron al mes. Y disminución mensual va a ser igual a la variable disminución sobre 12. De manera que ya tendríamos el aumento mensual y la disminución mensual. Y luego, que ya sería el punto A y el B, y luego tendríamos que decir cuál fue la población total de la ciudad al finalizar el año. Vamos a crear una variable que se llame cantidad habitantes final. ¿Y cuál es esa variable? Cantidad de habitantes final. Pues la cantidad de habitantes final es la misma cantidad de habitantes que había al inicio, que está en la variable cantidad de habitantes, más todo el aumento que hubo, que está en la variable aumento, ese es el aumento anual, menos disminución, que es la variable que nos dice la disminución de habitantes que hubo. Para que se vea, vamos a colocarla en esta línea de abajo. Y entonces estamos diciendo que al final del año pues había la misma cantidad de habitantes que había al principio, más los que inmigraron y los que nacieron, menos los que murieron y los que emigraron. Y eso es lo que nos está diciendo, que le digamos al usuario cuál fue la población total de la ciudad al finalizar el año. Estamos hablando del año y por eso estoy usando estas variables que son las que usamos para hablar de los valores anuales. Y ya nos quedaría sencillamente pues imprimir la información. Lo primero es decir cuál fue el aumento promedio mensual de la población. Entonces el aumento promedio mensual de la población fue de, y aquí pues vamos a colocar, vamos a concatenar esta información con la variable aumento mensual. Luego, para no escribir tanto, vamos a sencillamente copiar esta línea, Control Shift y la tecla de abajo, y vamos a decir que la disminución, vamos a ver si lo puedo escribir, disminución promedio mensual de la población fue de, y la variable ahora va a ser disminución mensual. Y luego vamos a decir que la población total al finalizar el año fue de, vamos a colocar esto aparte, vamos a concatenar con la variable cantidad habitantes final. De manera que si yo corro el programa y digo que por ejemplo la cantidad de habitantes al principio era 100, me va a decir que el aumento promedio mensual de la población fue de 0.2, luego que la disminución es de 0.25, aquí era 0.29, y luego que la población total al finalizar el año fue de 100.4 personas. Esto porque es un número muy pequeño el que di. Ahora, ¿qué pasaría si es una ciudad de, por ejemplo, como en mi ciudad, que somos 8 millones de personas?
pues el aumento fue de 23.000, la disminución de 20.000 y al finalizar el año pues somos 8.032.000 personas. De manera que este programa pues está dándonos la información que nos está pidiendo, así es como se resuelve. Espero que se haya entendido, hay varias cosas que hay que entender, cómo sacar los porcentajes, cómo saber cuántas personas aumentaron y cuántas disminuyeron, o cuánto fue el aumento y cuánto la disminución total del año, cómo sacar el promedio mensual y cómo sacar la cantidad de habitantes al final del año. Esas cosas pues espero que se hayan entendido a lo largo del video. Y como les digo, pues ya este sería el programa terminado, lo dejamos hasta aquí y nos vemos en el siguiente video en el que vamos a resolver la novena o el noveno ejercicio extra de esta serie que estamos agregando. Dejamos entonces el video hasta aquí, espero que les haya servido. Hasta luego.